Hola, ¡Amigos! quiero proponerles un reto que nos motive a todos. Actualmente, nos faltan unos 600 suscriptores para llegar a los 8,000, 1,600 para alcanzar los 9,000 y 2,600 para llegar a los tan esperados 10,000. Mi propuesta es la siguiente. Cada vez que lleguemos a una de estas metas, haré un especial o algo que ustedes elijan. Déjenme sus ideas en los comentarios. Además, para celebrar cada logro, subiré entre 2 y 5 vídeos de las series activas en el canal y agregaré una que ustedes pidan. Mi meta es llegar a los 10,000 suscriptores antes de febrero, pero sé que no puedo lograrlo sin su ayuda. Por mi parte, me comprometo a seguir subiendo contenido constante. Así que les pido un pequeño favor. Denle like a los vídeos, compartan y suscríbanse si aún no lo han hecho. Esto me ayuda muchísimo y me motiva a seguir trabajando con todo para el canal. Estoy seguro de que podemos lograrlo. Después de todo, ya tenemos más de la mitad del camino recorrido, y por favor recuerden que cada uno de ustedes significa un paso más recorrido en el camino a los 10.000 y después aún más allá. Ahora, antes de empezar, quiero saludar a los miembros del canal Julio y Delta junto a los demás que pidieron saludos en los comentarios. Recuerden que si quieren ser saludados los pueden pedir en los comentarios. @Emanuel Montiel-N8G @Opsutsuk_Prime Raúl Mateo Ruiz 5760 Gernarleiket 2572 Anónimos 8520 Antoni Cárdenas 9333 Raúl Mateo Ruiz 5760 Orlando Sampaio Garrido Samael 28-3 Adam.002 lore_Dracon_fanfics. Capítulo 3. Raúl North supresión resumen. Raúl le confiesa a su familia acerca de su pasado y explica exactamente qué les espera en Westeros. Después, tiene una conversación sincera con la mujer más agotada de todo horario. Luego, en Volantis, sucede algo inusual durante la oración de la tarde y todos los habitantes de Volantis se arrodillan. Más al norte, habrá cambios a medida que el frío se encuentra con el frío. El juego ha evolucionado y nunca volverá a ser lo que era. Notas. Hola a todos. Soy Karma y les traigo un nuevo capítulo. Feliz día del café. Mi día del café. El Día Internacional del Café es en octubre, aparentemente. Bueno, este fue un capítulo complicado de escribir. Todos mis capítulos 3 parecen ser así. De todos modos, aquí está el siguiente capítulo. Raúl está en un estado de crisis y va a necesitar que toda su familia esté ahí para él. Sin mencionar que las cosas están empezando a volverse algo mucho más caótico. Bueno, lee y disfruta. Ver el final del capítulo para más notas. Texto del capítulo: el niño que desapareció de Invernalia y regresó con una ciudad hablando pensamiento. Los hechizos y los xenos hablan pensamiento xenófobo. Piso 3. Raúl North supresión XXXXXXXXXX. Loki odiaba el papeleo. Casi tanto como odiaba a esa perra de Hera. Pero alguien tenía que hacer parte de ello, y Mama Rivería la había amenazado con dejarla con Ganes a la próxima vez que se emborrachara en público si no lo hacía. ¡Qué horror! Traicionada por su propio ejecutivo. ¿Cómo podía decirle algo tan malvado? Estás exagerando, dijo Finn con voz llana mientras le repetía todo eso. Firmó otro papel y lo añadió a su propia pila. El suyo estaba casi completamente terminado. Un gran contraste con el de Loki, que solo tenía una 10ª parte completada. Loki jadeó, fingiendo estar ofendida por las palabras de su capitán. ¿Cómo te atreves?, protestó, golpeando con la mano la madera del escritorio de invitados en la oficina de Finn. Apretó los dientes, sobre todo porque eso dolía. Ser traicionada por mi propio capitán de forma tan cruel, tan cruel. Cuando he sido yo, la diosa Loki, tan dramática. Finn la miró fijamente por un momento antes de mirar sus papeles. Termina tu trabajo, Loki. Ay. Para ser sincera, eso le dolió un poco. Necesitaría sacar lo mejor de sí más tarde para ahogar sus penas. Aún así, siguió las órdenes de su buen y viejo capitán Braver y se puso a trabajar en el papeleo. No importa lo aburrido y monótono que fuera. Trabajaron en silencio durante un rato, dejando que el ruido sordo de sus bolígrafos llenase la habitación. Loki quería bromear, iluminar la habitación con alguna conversación o algunos chistes. Lamentablemente, sabía cómo Finn podía ponerse en tiempo de papeleo y no quería sacarlo de su zona. Especialmente porque le tiraría encima cualquier papeleo sobrante.
Fue casi una bendición cuando un golpe resonó en la oficina. Tanto la diosa como el niño miraron hacia la puerta. «Adelante», gritó Loki antes de que Finn pudiera detenerla. Ella le sonrió cuando él la miró fijamente. La puerta se abrió y apareció su nueva hija, Anakiti Autumn. «Hola, diosa Loki», preguntó con cuidado y nerviosismo. «Me preguntaba si podría hablar contigo un momento». «Ah, aquí», gritó Loki. Hizo un gesto rápido hacia la chica, como un dueño que intenta atraer a su gato. «Entra, entra». De todos modos, no estábamos haciendo nada importante. El pequeño movimiento de los hombros de Finn hizo que su sonrisa se hiciera aún más amplia. Anakiti, apodada Aki, entró con vacilación. Hizo una reverencia nerviosa a Finn, quien solo le sonrió a la chica a modo de saludo, antes de volverse hacia su diosa. Tenía la esperanza de preguntar a quién acudir para conseguir un arma adecuada, preguntó. Loki le sonrió a la chica. ¿No sería ese el trabajo de Gareth?, preguntó. En realidad, estaba mirando a la joven gata como si fuera una deliciosa botella de vino Sona. Era exactamente del tipo de ternura adecuado. El cuerpo pequeño y esbelto. Las lindas orejitas que quería acariciar, enmarcadas por un largo cabello oscuro en una linda trenza que se balanceaba. La cola larga y sinuosa que caía en un trasero flexible que quería tocar. Aki se retorció ante la mirada codiciosa de su diosa, aunque ésta no se dio cuenta. ¿Está borracho?, dijo vacilante. Miró a Finn, cuyo ojo tembló ante la idea de que Gareth se hubiera emborrachado lo suficiente para que Aki lo notara. Eran las 11 de la mañana. Loki también estaba furioso. Gareth se emborrachó. Gritó furiosamente, haciendo que Aki saltara. Sí, ya estaba bastante metido en sus jarras y no parecía que... Loki la interrumpió antes de que pudiera terminar, golpeando su mano contra el escritorio. Maldita sea. ¿Se emborrachó sin mí? Ese maldito enano. La luz en los ojos de Aki se apagó un poco con esa admisión, como si se diera cuenta de a qué clase de idiota le había jurado lealtad. Ya veo, murmuró. Se giró para mirar a Finn mientras Loki continuaba despotricando. Dicho capitán de la familia Loki tenía su rostro entre sus manos y parecía completamente resignado al hecho de que esto era con lo que tenía que lidiar a diario. Loki continuó despotricando, sin importarle la mirada resignada que había aparecido en el rostro de su nuevo niño. Y otra cosa, ¿por qué es que Gareth se queda con lo mejor mientras que yo? Se detuvo cuando un escalofrío recorrió el aire, uno que reconoció. Magia. Arcano. Y entonces un cuerpo cayó sobre su escritorio antes de rebotar contra el suelo. Aki gritó y Finn estaba sobre el escritorio con una lanza corta en la mano en cuestión de segundos. Se paró frente al aventurero más joven y sostuvo la lanza lista. Loki simplemente empujó su asiento hacia atrás y saltó alrededor de su escritorio para echar un vistazo a lo que había caído. Una mano agarró su barbilla mientras se inclinaba y lo miraba. Bueno, preferiría que llovieran mujeres, pero un joven lindo también serviría. Su sonrisa se hizo más aguda ante su propia broma mientras miraba la figura. Era, sin duda, un niño, aunque su aspecto era un tanto infantil. Su aspecto aristocrático en un rostro suave y alargado mostraba a un niño que se estaba convirtiendo en un hombre. Su pelo largo era de color marrón oscuro y parecía bien cuidado. No tenía vello facial y parecía que no era mucho mayor que Aki, si es que lo era. En definitiva, era un niño bonito. Justo el tipo de Loki. Él gimió y eso hizo que todos dejaran de mirarlo fijamente. «Oh, Dios mío, ¿estás bien?», gritó Aki, corriendo para arrodillarse junto al chico. Finn también se acercó, con la lanza todavía lista. El chico gimió antes de abrir los ojos y entrecerrar los ojos. Miró a Aki con preocupación. «Hermoso», susurró. «Hola». El rostro de Aki explotó en un calor rojo que parecía quemar el aire. Se puso aún peor con el ruido que se había desatado y se alejó para evitar la sonrisa cómplice en el rostro de su diosa. «Atraes a todas las guapas, ¿no es así, Aki?», bromeó. El ruido que hizo la niña era una mezcla de gruñido felino y gemido adorable. Loki quería tanto apretarla. «¿Quién es él?», preguntó Finn. Todavía estaba mirando al niño como si fuera a saltar y balancearse. De repente, la puerta se abrió de golpe para revelar a Riveria parada allí. «¿Qué pasó?», exigió, mirando a todos antes de que sus ojos se centraran en el niño en el suelo, Aki y Loki flotando sobre él, mirándola con los ojos muy abiertos. Su mirada se volvió plana. «¿Secuestraste a un niño, Loki?», preguntó.
A Loki le ofendió que su hijo asumiera que ella tenía la culpa de esto. Loki no hizo nada esta vez, Rivería, dijo Finn. Hizo una pausa por un momento antes de lanzarle una mirada a la diosa. Al menos creo que no lo hizo. Oye, si hubiera usado mi arcano aquí, lo sabrías. Espetó. En serio, pensarían que haría algo con Urano observándolos, especialmente después de expulsar a Zeus y Hera. ¿Y por un chico lindo? Esto tiene que ser obra de algún otro dios, murmuró. Finn asintió junto a ella, llevándose una mano a la barbilla. Lo que sea que haya pasado, parece que fue intencional. Los demás lo miraron, pero él los ignoró y se arrodilló junto al joven. Esta fue una forma de teletransportación, estoy seguro. Y fue deliberado que aterrizara en la oficina de Loki. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué un dios teletransportaría a alguien a tu oficina? ¿Y por qué a un niño cualquiera? Los demás se quedaron en silencio ante la pregunta, la tensión persistía en el aire. Loki miró hacia Aki y vio que este intercambiaba miradas nerviosas entre el chico y Finn. Era tan adorable. Entonces, Rivería rompió el impasse y se acercó al joven. Arrodillándose junto a él, sacó un pequeño tubo de su túnica y lo sostuvo sobre la nariz del chico. La nariz del joven se crispó. Finn tarareó en respuesta. ¿Sales aromáticas?, preguntó. Sí, dijo Rivera con indiferencia. Saludó con la mano a Gareth con las sales aromáticas y el chico se estremeció. Iba de camino a ver a Gareth cuando sentí la magia. Se ha desmayado otra vez en el comedor. Sin ella. Un resoplido interrumpió a Loki antes de que pudiera seguir con otra perorata y todos se giraron para mirar mientras el chico se levantaba de golpe farfullando. Rivería apenas pudo apartarse de su camino antes de que él pudiera golpear su cabeza contra la de ella. ¿De dónde estoy? Giró la cabeza hacia los demás y los miró frenéticamente antes de trepar hasta que su espalda estuvo presionada contra la pared. ¿Quiénes son todos ustedes? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? Su respiración se estaba volviendo más irregular con cada demanda de respuestas. Buscó algo antes de congelarse cuando no encontró nada. Loki levantó las manos y se colocó frente a Finn. Vaya, vaya, dijo en tono apaciguador. No tenemos pensado hacerte nada. Para ser sincero, tú eres el que ha venido aquí. Eso pareció tranquilizar al chico un poco, y los miró a todos con menor cautela. Se sonrojó levemente al ver a Rivería y Aki, lo que hizo que una sonrisa apareciera en el rostro de Loki. Al menos el niño tiene buen gusto en mujeres. Pensó con una carcajada interna. Se acercó y se agachó frente al niño. Él la miró escandalizado, su sonrojo se hizo aún más profundo. Eso hizo que su sonrisa se extendiera aún más en su rostro. Tan lindo, pensó. Sin embargo, en lugar de eso, le hizo una pregunta. Entonces, niño, mi nombre es Loki. Ella agitó una mano hacia el niño. ¿Cuál es el tuyo? El chico la miró sin comprender, como si no tuviera idea de quién era ella. Eso no debería estar bien. Ella era una de las dos diosas más importantes de Horario, y debería ser una, ya que era mejor que esa puta, Freya. Definitivamente él debería saber quién era ella. Y, sin embargo, el niño no reaccionó ante su nombre. En cambio, se miró las manos con miedo. No sé, eso no estuvo bien. XXXXXXXXX finlandés en realidad no sabía qué hacer. Definitivamente no en esta situación. Cuando Raúl se declaró a sí mismo como Estejón Nieve, hubo un murmullo en el séquito de Robert Baratheon, la mayoría de ellos no buenos. Finn había estado observando a todos con atención por si atacaban, y las miradas que había recibido su sucesor no eran buenas. Era asco, odio, miedo. Como si Raúl estuviera enfermo o algo así. Una mujer rubia parecía haber querido asesinarlos a todos con solo verlo. Y solo lo hizo después de que él dijera ese nombre, Jon Snow. Solo por esas miradas, Finn se negó a llamar a Raúl por ese nombre, a siquiera reconocer su existencia. Raúl lo había dicho como veneno, como si fuera una maldición sobre él. Se negó a dejar que su sucesor fuera lastimado por algo así. Él no era Jon Snow, era Raúl North. Y Finn pelearía con cualquiera que desafiara eso. Pero lo peor que la apariencia eran las implicaciones. La aparición de Raúl en la oficina de Loki siempre había sido un misterio, especialmente por su pérdida de memoria. Pero con lo que sucedió en las puertas, quedó claro quién era Raúl. Era un habitante de esta tierra extranjera y se vio obligado a regresar a casa. XXXXXX Raúl no se había movido de donde estaba, encorvado sobre el sofá.
Ni siquiera Aki, que lo sujetaba del brazo, había conseguido más que un murmullo que hizo que sus orejas temblaran de preocupación. La chica ahora estaba sentada allí susurrando palabras tranquilizadoras en el oído de su pareja. Raúl se quedó allí sentado con la cara entre las manos y se quedó congelado. Todos los ejecutivos estaban con ellos, observando a su capitán con preocupación. Ni siquiera Bete fruncía el ceño mientras miraba a su superior. Tiona y Tione estaban, por una vez, en silencio. Rivería caminaba furiosamente de un lado a otro, golpeando el suelo con su bastón cada vez que se giraba. Gareth y Aid se sentaron cerca y observaron al joven capitán, Aid jugueteando con sus dedos incómodamente. Finn no la culpó. Él estaba igual de incómodo. Habían pasado aproximadamente 3 horas desde que Raúl había invitado al rey Baratheon a horario antes de casi huir ante la mirada de anhelo en el rostro de dicho rey. Finn había ordenado a Shakti y Belle que estuvieran a cargo, con Otar para actuar como seguridad. Cuando pasó junto a los capitanes de Estia y Freya, les había susurrado al oído que vigilaran a los invitados y respondieran con extremo prejuicio si se volvían amenazantes. Incluso al rey si era necesario. Había habido una pausa ya que el resto de la familia Loki había sido enviado para ayudar con la defensa de la ciudad antes de que los ejecutivos se movieran para perseguir a Raúl. Así fue como lo encontraron a él y a Aki, quien lo siguió en el momento en que su compañero huyó. Asfi había venido recientemente para decir que habría una instalación en la plaza sur donde los principales representantes de la familia y sus dioses podrían hablar con el rey y su séquito y negociar algo de buena voluntad. Actualmente, el rey estaba retenido en una posada con un pequeño grupo de sus guardias y líderes y todo estaba a salvo. Hubo algunos problemas y un lenguaje grosero dirigido a las aventureras, pero eso fue silenciado después de que Asfi arrojara a Hermes al otro lado de la calle por un comentario lascivo que hizo. Finn estaba seguro de que Dios lo había hecho intencionalmente. Sin embargo, la mente de Finn estaba acelerada. Necesitamos asegurar las líneas de alimentos, pensó. Y hacer una alianza lo suficientemente fuerte con los grupos vecinos para permitir que Demeter y las otras familias de apoyo puedan trabajar. Incluso podríamos tener que convertir Rivira en una ubicación agrícola adicional. Era un riesgo tener tierras de cultivo en la mazmorra. Honestamente, no había forma de saber cómo reaccionaría el laberinto viviente. Por no hablar de otros recursos que habría que adaptar, junto con el comercio. Había demasiado que abordar y muy poco tiempo para hacerlo. Pero eso no importaba en ese momento. La prioridad de Finn era reunir la voluntad de su sucesor y sacarlo de su depresión. Necesitarían que Raúl estuviera en su mejor momento en los próximos tiempos, especialmente si las relaciones con este nuevo rey se volvían hostiles. Raúl lo llamó desde donde estaba sentado detrás del escritorio, el que alguna vez fue de Loki, el que Raúl había dejado caer. ¿Cuánto tiempo hace que recuperaste tus recuerdos? Los demás ejecutivos lo miraron en estado de shock, excluyendo a Aki, Rivería y Gareth. Habían mantenido en secreto que Raúl tenía amnesia, queriendo que la pasara lo mejor posible dentro de la familia. Pero ahora, no había necesidad de ocultarlo. No cuando Raúl lo recordaba. Raúl permaneció en silencio por un momento antes de finalmente mirar hacia arriba. Finn intentó no estremecerse al ver el rostro de su capitán. Raúl parecía medio muerto. No se había dado cuenta de lo mucho que esto estaba afectando a su sucesor. Desde la pelea con el dragón negro de un ojo, dijo con voz áspera, y todos oyeron el crujido de los guantes de Aiz ante la mención de la bestia. Cuando me arrojó contra la montaña y me bañó en su fuego. Recordó eso. Por alguna razón, el dragón había estado obsesionado con Raúl y seguía apuntándole tanto como a Bale. El ataque en cuestión había sido cuando había bloqueado un ataque dirigido a un Aiz furioso. Aki se derrumbó en ese preciso momento, gritando y rogando por su compañera. Hasta el punto de que se vieron obligados a sujetarla para que no se lanzara contra el dragón. Fue solo cuando Raúl saltó de las llamas y golpeó al dragón en la cara con su escudo que todos se dieron cuenta de que estaba bien. Raúl continuó. Todo empezó de a poco, con nombres y afiliaciones. Recordé a mis medios hermanos y a mi padre. Recordé el calor del salón cuando se llenaba para un banquete. Recordé el frío de una capa de nieve fresca por la mañana. Los sonidos relajantes de mi padre afilando su espada familiar, hice, en el bosque de dioses. Me derrumbé la primera noche que vinieron los recuerdos. Otro recuerdo. De Aki llevándole comida y sin salir de su habitación esa noche.
Todos se habían burlado de ella por el gesto íntimo, pero ella solo había fruncido el ceño y había dicho que Raúl estaba sufriendo por alguna razón y que ella solo estaba allí para consolarlo. También fue el único día en que Aki había podido dejar a Bete en el suelo cuando el hombre lobo había hecho demasiados comentarios groseros sobre Aki consolando a Raúl. Raúl, que hasta el día de hoy no se había dado cuenta de ese incidente, continuó. Entonces comencé a recordar los detalles de Poniente. Los reinos, las ubicaciones, la historia. Para ese momento, también tenía todos mis recuerdos de esgrima y etiqueta y las lecciones del maestre. Todo estaba volviendo a mí. Y no sabía qué hacer con ello. La oficina se quedó en silencio una vez más mientras todos asimilaban todo lo que Raúl acababa de decir. Finn miró a su alrededor y vio que todos parecían contemplativos, incluso Tiona y Loki. Podía entenderlo. Esto era mucho más serio que cuando pensaban que Raúl era una especie de planta de Evilus o una broma de un dios juvenil. Él era de un mundo completamente diferente al de Hekal. Y ahora este mundo lo había traído de vuelta y arrastrado a todo horario con él. Contrólate, Finn. Pensó. Necesitamos mantener las cosas estables y establecer exactamente qué hacer a continuación. Finn respiró profundamente y golpeó el escritorio para llamar la atención de todos. Está bien, Raúl. Lo entiendo. Le dirigió una pequeña sonrisa al joven, tratando de ser lo más tranquilizador posible. No te culpamos por esto, te lo prometo. Tú, el transporte a nuestro mundo nunca ha sido tu culpa, y yo nunca te culparé por eso. Raúl parecía a punto de llorar. Gracias, Finn, dijo con voz ronca. Aki le dio un apretón reconfortante en la mano. Finn asintió. Aún así, ¿qué nos puedes decir? Preguntó. No tenemos información sobre nuestro entorno y tenemos a un dignatario extranjero dentro de los muros de la ciudad. Sin mencionar que tiene un gran interés en ti que me preocupa. Y no tenemos idea de cómo responderán ante nosotros, comentó Rivería. Solo por su reacción ante nuestras aventureras, no creo que tengan las mismas costumbres que nosotros. Es mejor que sepamos exactamente a qué nos enfrentamos cuanto antes. Entonces todos se giraron hacia Raúl, quien suspiró pero asintió. Les diré lo que pueda. Pero deben recordar que tenía 14 años cuando me enviaron a horario. Estoy seguro de que se me escaparon muchas cosas y dudo que todos mis conocimientos estén actualizados. Simplemente dinos lo que puedas, muchacho, se quejó Gareth. Él asintió. ¿Qué quieres saber primero? La pregunta se la hizo a Finn, quien se reclinó y pensó en ello por un momento. ¿Presionar primero o abarcar todo? Se decidió por el minotauro que estaba en la habitación. ¿Quién es este, Robert Baratheon? Preguntó. Raúl hizo una pausa con curiosidad, como si estuviera tratando de averiguar cómo decirlo todo exactamente. ¿Recuerdas los títulos que le dio Ser Barristan? ¿Ser Barristan? Preguntó Tiona con curiosidad. Barristan, corrigió Raúl con una pequeña risita. Es el líder de la Guardia Real, la unidad de élite que protege a la familia real. Pero me estoy desviando del tema. ¿Cuáles eran sus títulos? Miró específicamente a Finn esta vez. Sus ojos estaban fijos en su mentor. Los recordaba perfectamente. El rey Robert Baratheon. Rey de los Ándalos, los Roinar y los primeros hombres. Señor de los 7 reinos y protector del reino de Poniente. Jefe de la casa Baratheon de desembarco del rey. Raúl asintió. Es correcto. ¿7 reinos? Preguntó Rivería. Westeros, donde estamos, está dividido en 7 reinos separados. El dominio, las tierras del oeste, el valle, las tierras de los ríos y las islas del hierro, Dorne, las tierras de la tormenta y griega. El norte. Todos ellos están gobernados por el rey y su administración, conocida como el Consejo Privado. Bajo su mando están los Lords Paramounts a cargo de cada uno de los reinos. Entonces, en esencia, el rey está a cargo de la totalidad de los 7 reinos y los Lord Paramounts actúan como gobernadores, diría yo, dijo Finn. También archivó la duda que Raúl tuvo antes de nombrar el reino del norte. ¿Es de ahí de donde es? Se preguntó. Incluso cuando hablaba de sus recuerdos, Raúl tenía una mirada incómoda ante la mención de su familia y su hogar. Como si esos recuerdos estuvieran manchados de alguna manera. Raúl asintió. También hay 4 líderes que actuaban como defensores del reino. Estos eran los guardianes. El norte, oeste, este y sur. Su responsabilidad era proteger el reino para el rey y reunir el ejército para la guerra. La mayoría de las veces, son los Lords Paramounts de su región.
Sin embargo, cuando no lo son, generalmente se los considera más altos en la cadena de mando en lugar de los Lords Paramounts. Ya veo, murmuró Finn. Eso significaba que había una especie de equilibrio de poderes en caso de que uno de los reinos comenzara a causar problemas a los demás. Aún así, ¿cómo organizan sus fuerzas?, preguntó Finn. ¿Se organizan mediante el alistamiento? ¿O reclutan y hacen que todos entrenen? Eso provocó un resoplido genuino de su sucesor. No entrenan a ninguno de ellos. Los caballeros se convierten en escuderos a una edad temprana, ya sea porque son tomados bajo el mando de otros caballeros o de un señor. Principalmente son niños señoriales al sur de donde estamos. La mayoría de sus ejércitos, sin embargo, son campesinos a los que reclutan justo antes de recibir las órdenes de marcha. Eso dejó a todos helados y todos lo miraron como si estuviera loco. ¿No les dan ningún entrenamiento?, preguntó Finn incrédulo. Había oído hablar de eso antes. El método de alistamiento de la gente común antes de enviarlos a luchar. En comparación con Falna, siempre terminaba mal y con sangre. Raúl asintió. Se les entrega cualquier arma que se les pueda proporcionar, y algunos incluso usan mangos de escoba afilados y cosas así como armas. En la melee, no necesitan habilidad porque los caballeros llevan suficientes símbolos notables como para que cualquiera que no sea otro caballero los evite. Por lo tanto, no hay mucha necesidad de entrenar al profano promedio. Eso podría hacer que fuera manejable si las comunicaciones entre Horario y Westeros se interrumpieran. Los excepcionales de ellos obviamente no estaban al nivel de amenazar a los aventureros que poseían Falna. La única amenaza combativa real sería la gran cantidad y cualquier arma desconocida que pudiera usarse contra ellos. De lo contrario, la gran diferencia de poder era prominente. Pero eso era solo una parte de la situación. Finn preferiría no tener ninguna pelea si es posible. Muy bien. En ese caso, me gustaría hablar sobre el clima de Westeros, Raúl. ¿El clima?, preguntó Aiz, confundida. ¿Sí? Hace mucho frío, dijo Tiona, abrazándose y temblando. Rivería suspiró mientras se agarraba el puente de la nariz. Lo que quiere decir es el clima político y social, explicó, dándoles a las dos chicas miradas de regaño. Sus opiniones, aspiraciones políticas, etc. Por ejemplo, noté sus obvias reacciones hacia nuestras aventureras, así como hacia el manejo de Asfi hacia Lord Hermes. Supongo que no están acostumbradas a las guerreras. Eso provocó un suspiro del joven capitán. Eso es decirlo a la ligera, murmuró. Hablando con más normalidad, explicó. Lo que pasa con Poniente es que es muy misógino. Los únicos dos reinos que permiten mujeres guerreras son el norte y Dorne. Los reinos del sur generalmente valoran a las mujeres como damas de la casa y la corte, más que para luchar. ¿Damas de la casa?, preguntó Lefilla frunciendo el ceño. Rivería parecía tener un terrible dolor de cabeza. Se espera que sirvan a sus maridos y den a luz. Eso es todo, dijo, sus palabras apenas eran más que un gruñido. La sala tardó un momento en digerir eso. Con cada segundo que pasaba, las mujeres de la familia se sentían cada vez más disgustadas y sus rostros se distorsionaban en gruñidos furiosos. Incluso Aiz fruncía el ceño con las manos apretadas. Sigamos adelante, dijo Rivería entre dientes. ¿Qué más hay, Raúl? El capitán frunció el ceño, pensativo. Hay dos religiones importantes que conozco, los 7 y los dioses antiguos. El norte es realmente el único reino que adora a los dioses antiguos, mientras que el resto adora a los 7. No hay mucho aprecio por cada lado. Por lo que recuerdo, nunca se aceptaron demasiado, comentó Loki. Frunció el ceño cuando vio que todas las miradas se habían vuelto hacia ella. ¿Qué? Parecía como si Raúl hubiera perdido el mundo de sus pies. ¿Conoces a los dioses de aquí, diosa?, preguntó lentamente. Sus puños se cerraban de una manera que preocupó a Finn. Sí, Tenkai trasciende varios mundos. ¿Por qué crees que hacemos esas referencias todo el tiempo? Se encogió de hombros. Los dioses antiguos son más solitarios, como solía ser Iti-Biti. Pero los 7 son mucho más abiertos y están dispuestos a hacer lo que quieren. También pueden ser unos idiotas al respecto. Parece que esa fue la gota que colmó el vaso. Raúl se levantó de repente y se quitó de encima a Aki cuando ella se estiró para cogerlo. Voy a dar un paseo, murmuró. Antes de que alguien pudiera detenerlo, salió por la puerta, que se cerró con un fuerte golpe. Todos se quedaron mirando la puerta por un momento antes de que Loki hablara.
Como dije, imbéciles. Frunció el ceño y se cruzó de brazos mientras miraba a una Aki angustiada. Finn suspiró. Su pulgar temblaba. Esto realmente no fue bueno. XXXXXXXXX Raúl en realidad no sabía a dónde iba. Solo necesitaba salir de allí antes de derrumbarse frente a todos. Los dioses antiguos y nuevos eran reales, lo que significaba que lo más probable era que lo hubieran enviado a Hekal. Una parte de él estaba furiosa, sintiéndose herida y traicionada por los dioses que se suponía que debían ayudar a su pueblo. Ayúdenlo. Lo habían enviado lejos de su familia, su gente, su hogar. Todo por un deseo estúpido. Uno que pidió en un mal día. ¿Por qué entonces? Al levantar la vista, frunció el ceño al ver que estaba en el mismo parque en el que había estado la noche anterior. Se sentó en un banco y se desplomó para poner la cabeza entre las manos. Y ahora he arrastrado a todo horario a este lío. Pensó. Porque fue su deseo ese maldito día lo que lo trajo a Westeros. Y ahora los dioses han obligado a todos a seguirlo de regreso. Rack. Golpeó con el puño el apoyabrazos, y el metal reforzado, para soportar aventureros de nivel inferior, se desmoronó por la fuerza. Al mirar el daño, se echó hacia atrás con un suspiro de dolor. ¿Qué voy a hacer? Se preguntó. ¿Beber hasta quedar atontado? Su cabeza se levantó de golpe al oír la voz familiar. Shakti esbozó una pequeña sonrisa, luciendo tan cansada como siempre. Su cabello también estaba hecho un desastre, como si alguien hubiera sido arrojado a una fiesta de monstruos. No me importaría tomar una copa, bromeó. O 30. Tenía la sensación de que sabía de qué estaba hablando. Supongo que el rey y su séquito no fueron los invitados más amables. La pregunta pareció hacer que Shakti pareciera aún más agotada. Sus hombros se hundieron cuando se sentó. ¿Tan malo, eh? 3 mujeres acosadas sexualmente, 4 de los caballeros intentaron atacarnos, 2 exigieron nuestras cabezas por cometer traición, 3 por amenazar a la corona y el rey gordo quería que me metiera en su cama. Shakti parecía a punto de llorar. Tuvimos que decirle a la reina Arpia que se callara porque no dejaba de chillar sobre cómo la estaban tratando. Y luego tuvimos que evitar que un chico rubio y bonito sacara su espada cuando Ilta realmente amenazó con golpearla. Podía ver a Paluza haciendo eso, así como verla golpeando a quien podría haber sido el mismísimo Jaime Lannister. Sin embargo, nada del resto sonaba bien. Lo estaba ayudando a concentrarse nuevamente en horario y alejarse de sus propios problemas. Los mantendremos monitoreados durante la noche, hasta que podamos organizar todo, dijo, extendiendo la mano y poniendo una mano sobre el hombro de su compañero capitán. Entonces mañana elaboraremos un plan sobre cómo nos dirigiremos al rey, así como también comenzaremos a organizar lo que necesitamos. Estoy seguro de que ya has escuchado quejas de Demeter y Freyr sobre la necesidad de provisiones de alimentos. Sin mencionar tener una idea de qué reinos serán hostiles con nosotros. ¿Crees que tendremos problemas con eso? No tanto en el norte. Probablemente. Ojalá, pensó, pero no lo dijo. Shakti ya estaba demasiado cansada para ocuparse de sus problemas familiares. Entonces, ella lo miró y de repente él se sintió más pequeño. La angusta siempre tuvo ese efecto en él. Su familia no era tan fuerte como la de él, y él ahora tenía un nivel más alto que ella. Y, sin embargo, había una confianza tranquila en ella que él deseaba poder exudar. Ella tenía que manejar tanto, y lo hacía con una gracia que todos admiraban. Lidiar con su familia, los restos de Vilus, las familias superiores siempre chocando, su familia, mantener la paz entre los civiles, su familia, organizar patrullas e incursiones en las mazmorras, su familia, yo soy Ganesa. Raúl se quedó paralizado cuando el dios de Shakti gritó a lo lejos. Vio un pequeño movimiento de su frente, pero no lo señaló. Entonces, dijo obedientemente. Los gritos se convirtieron en un grito de dolor cuando alguien obviamente llegó al dios. Shakti continuó sin importarle. ¿Qué puedes decirme sobre todo? ¿Y por qué esta gente parece odiarte tanto, Sigurd? Eso lo hizo estremecerse y no pudo mirar a la mujer a los ojos. Q. Se aclaró la garganta cuando se dio cuenta de que había chillado. ¿Qué quieres decir? Preguntó con cuidado. La mirada indiferente que recibió a cambio fue casi de regaño. Raúl, en el momento en que mencionaste el nombre de Snow, fue como si fueras un paria entre ellos. La reina se la pasó hablando durante 5 minutos sobre lo repugnantes que somos como paganos porque permitimos que alguien de tu repugnante posición hable en nombre de la ciudad.
Lo miró con el ceño fruncido. Sin mencionar la forma en que te miró el rey. ¿Qué está pasando? Dudó un momento, sin saber si quería explicarle todo a Shakti. Bueno, Raúl, la mirada de ella le recordó a Aki, a Finn. Era la mirada de quiero saber para poder ayudarte. Era la mirada de alguien a quien le importaba. Se derrumbó. Le contó todo a Shakti, detallando cómo había llegado allí, quién era y quiénes formaban parte de su séquito. Le explicó cómo lo conocía el rey y por qué era tan importante. Por qué los demás lo miraban con tanto desdén, todo por culpa de un maldito nombre. Y ahora no puedo evitar pensar que todo esto es culpa mía, se lamentó. Shakti permaneció en silencio mientras él le contaba todo lo que tenía en el corazón, y él no tenía el corazón para mirar el desdén que estaba seguro que había allí. Los dioses de este mundo podrían haberme enviado aquí de regreso como diversión, y ahora he arrastrado no solo a mi familia, sino también al resto de la ciudad. Se inclinó hacia atrás, mirando las nubes horriblemente familiares. Y ahora la ciudad está en una crisis como nunca antes se había visto. Esto podría ser incluso peor que el conflicto con Evilus. Sin mencionar que tendría que ir a reunirse con su familia. Era un asunto con el que no quería lidiar. Ni hablar de él. Ni siquiera pensar en ello. Quizás podrían ir a una expedición. De todos modos, a Finn le encantaba lanzarlo contra los monstruos. Parpadeó cuando una mano le presionó el hombro y le dio un ligero apretón. Miró a Shakti y le dedicó una pequeña sonrisa. Tienes mucho que hacer, dijo. Es mucho pensar en la ciudad. En lo que necesita protegerse. En las decisiones más difíciles. Eso le hizo sonreír, aunque se puso colorado por la vergüenza. Sí, bueno. Se estiró para rascarse la mejilla. Eres increíble por poder hacerlo, Shakti. Y seguiré haciéndolo mientras pueda. De todos modos, la jubilación no es para mí, bromeó, haciéndolo reír. Había estado escuchando eso cada vez que interactuaba con Finn desde que había dado un paso atrás. Pero tengo una pregunta. Él dejó de reír y la miró arqueando una ceja. ¿Qué pasa? Preguntó. ¿Por qué todo tiene que ser tu problema? Eso lo hizo detenerse y la miró afligido. Porque, bueno, se quedó en silencio. Un suspiro se abrió paso entre ellos. Nos traje aquí por mi deseo de hace todos esos años. Por mi propia vergüenza e inseguridades. ¿Por qué no debería asumir la carga? Shakti tarareó y le acarició el hombro para consolarlo. Entiendo lo que quieres decir. Cuando perdí a Ardere. Hizo una pausa y Raúl hizo una mueca al recordar a la hermana menor de la mujer. Estuve perdida por un tiempo y puse todo lo que tenía en la familia. En horario. Quería asegurarme de que nada así volviera a suceder. Me esforcé tanto. Suspiró. No fue hasta que Irita y el señor Ganesa me hablaron que recordé que tenía a otras personas y que no podía resolver todo por mi cuenta. Fue una lección difícil de aprender y que me hubiera gustado aprender antes. Se rió entre dientes. Tal vez no tendría tantas canas como sigo alucinando. No tienes ninguna cana, Shakti. Solo por fauna. De lo contrario, parecería Loro Uranus. Se rieron entre dientes antes de quedarse en silencio. Al final, sin embargo, tuvo que preguntar. Entonces, ¿qué estás diciendo, Shakti? Otro apretón antes de soltarse y ponerse de pie. Debes saber que no eres el único que tiene que cargar con todo esto. Especialmente cuando se trata de horario. Hemos resistido 1000 años como la ciudad más fuerte de nuestro mundo. Sobrevivimos a la pérdida de Zeus y Hera. Nos unimos contra la ira y la desesperación de Evilus. Y nos unimos contra el dragón negro de un ojo. Horario ha estado con sus aventureros, y haremos lo mismo por ella. Lanzó otra pequeña sonrisa. Esta es nuestra ciudad, y haremos todo lo posible para asegurar su supervivencia. Porque eso es lo que hacen los aventureros de esta ciudad. Ella realmente es una buena capitana. Pensó. Igual que Finn. Su sonrisa se agrandó. Gracias, Shakti. Y lo decía en serio. El peso se sentía un poco más ligero ahora. Ella asintió antes de mirar más allá de él. Ladeó la cabeza. Además, dijo. Tengo la sensación de que la gente no te dejará lidiar con esto por tu cuenta de todos modos. Señaló. Él miró hacia atrás para ver a Aki caminando hacia ellos. Tenía las orejas hacia atrás con preocupación mientras lo miraba. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro cuando lo vio. Su paso se hizo más largo mientras corría hacia ellos. Shakti le dio una palmadita en el hombro. No olvides que aquí hay gente que te quiere y no te dejarán manejar esto por tu cuenta.
Para eso están las familias, Raúl North. Cuando Aki se acercó y miró hacia abajo, a sus grandes ojos oscuros llenos de preocupación, Raúl sintió que parte de la tensión en sus hombros se desvanecía. Porque podía estar de acuerdo con Shakti. Él tenía su familia. La tenía a ella y a Belle también, y la fe de horario. Extendió la mano y envolvió a Aki en un abrazo. Su compañera inmediatamente se enganchó a él, levantando su cola para enroscarse alrededor del brazo que rodeaba su cintura. Horario se mantendría firme, sin importar la prueba. XXXXXXXXX y habrá pruebas, porque con la llegada de Horario, las leyes de este mundo se han violado. Y ahora, han llegado nuevos protagonistas. Los dioses habían llegado a Jekai para entretenerse. Ahora, este mundo oculto tenía sus puertas abiertas. Y hay quienes ya tienen su primera elección. XXXXXXXXX una oración, un ritual, una llama. Los escalones del templo del Señor de la Luz eran tan auspiciosos como el resto del templo, con fuegos brillantes que se mezclaban con los rojos, naranjas y dorados que decoraban las paredes. En el medio se alzaba un pilar rojo dominante, flanqueado por dos enormes hogueras nocturnas que ardían eternamente. Fue desde esta columna roja desde donde el sumo sacerdote predicó la voluntad de su Señor. Y es con su calor que soportaremos las pruebas que vendrán. Gritó a quienes habían venido a escuchar. Sacerdotes, señores, mercenarios y esclavos. Hombres, mujeres y niños. Todos vinieron para ser bendecidos en las maravillosas llamas del Señor. Él limpiará su mundo de aquellos que desean hacerle daño y hará surgir la luz más brillante. Una luz eterna y hermosa de contemplar. Lanzó las manos hacia adelante y las llamas estallaron en glifos valirios. La multitud aplaudió y reaccionó. Los hombres patearon el suelo y levantaron los puños. Las mujeres cayeron de rodillas y lloraron. Los niños miraban con asombro las llamas de otro mundo. Rezadle. Gritó Venerro. Rezadle al Señor de la Luz. Y oraron. Y eso fue lo que trajo la luz. Una luz que caía, como una estrella roja que caía. Iluminaba y se extendía a medida que inundaba la columna roja. Los hombres gritaban y las mujeres chillaban. Los sacerdotes rojos se desplomaron, rezando y pidiendo misericordia al ver que su sumo sacerdote era inundado por la estrella. Y, sin embargo, cuando la luz se desvaneció, su sumo sacerdote todavía estaba allí, boquiabierto y conmocionado al ver la figura que se levantaba lentamente junto a él en la columna. ¿Qué estás? Tartamudeó Venerro. 10.000 años. Rugió la figura, echando la cabeza hacia atrás. Inmediatamente después se oyó un chasquido cuando se dejó caer hacia adelante y se agarró el cuello. ¿Puede darte un dolor de cuello tan fuerte? Eso pareció congelar a toda la multitud, nadie sabía qué decir. La figura miró a su alrededor antes de fruncir el ceño. Ninguno de ustedes entendió eso, murmuró. Su voz apenas se podía escuchar a través del silencio. Ninguno de ustedes entendió esa referencia, y ahora estoy triste. Era alto, aunque delgado, con la piel oscura cubierta de tatuajes que parecían llamas. Era un hombre bien formado, con músculos esbeltos que se destacaban por la falta de camisa. Sus rasgos eran inhumanamente hermosos, con pómulos altos y labios carnosos. Unos rasgos bonitos que se iluminaban con ojos dorados y un cabello rojo brillante que le caía hasta las caderas. Había en él un aire que exigía adoración. ¿Quién eres tú? Exigió Venerro. ¿Cómo se atreve este hombre al azar a venir a profanar los fuegos nocturnos, a deshonrar el pilar rojo, a violar el culto al Señor de la Luz? Y sin embargo, había una parte de Venerro que quería arrodillarse. Rezar y postrarse ante ese hombre. El hombre sonrió y extendió la mano para darle una palmadita en el hombro a un sorprendido Venerro. Mamá, no te preocupes, Venerro. Esbozó una amplia sonrisa, mostrando sus dientes perfectamente relucientes. Lamento haberte asustado. Decidí bajar y pensé en dar un buen susto, ¿sabes? Quería divertirme un poco. Miró a la multitud. En cuanto a quién soy, bueno, soy Rillor. Las palabras resonaron entre la multitud que aún permanecía en silencio, todos atónitos ante la audacia del hombre. ¿Llamarse a sí mismo el Señor de la Luz? En el mismísimo templo del Señor, nada menos. Blasfemo. Gritó un esclavo. Toda su misión quedó olvidada en la absoluta inmundicia que denunció el hombre que tenía delante. Traidor. Gritó una mujer, agarrando a su hijo mientras lloraba. Que lo cuelguen. Rugió un señor mientras sostenía su espada con la mano.
La multitud se puso tumultuosa, furiosa y furiosa. No había palabras para describir el odio que emanaba de ellos hacia el hombre arrogante que profanaba su fe. Venero se dio la vuelta y miró a los sacerdotes rojos que rodeaban la columna, que parecían inseguros de qué hacer mientras la multitud comenzaba a amotinarse. Se dio la vuelta y vio que el hombre parecía divertido ante la furia. «Ahora, ¿cuánto usar?», escuchó al hombre murmurar. Sin estar seguro de lo que quería decir, abrió la boca para reprenderlo. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, una luz brillante lo cegó. Suficiente. El mundo se congeló cuando una presión cubrió la totalidad de la ciudad. El hombre, que alguna vez había sido de piel oscura y cabello rojo, ahora estaba iluminado por un resplandor con los colores del arco iris. Su cabello, que alguna vez fue rojo como una llama, ahora realmente era una llama. Brillante y furioso e iluminador incluso más que los fuegos nocturnos. Muchos cayeron de rodillas ante la demostración de poder. De la demostración de magia. De divinidad. De su primera dosis de Arcanum. R'hllor, pues ahora solo podía ser su señor ante Venero. Nadie más, dejó escapar un suspiro mientras volvía a la normalidad. Mirando a los que estaban arrodillados, sonrió. «Créanme ahora», gritó. Hubo silencio por un momento que pareció eterno. Entonces, el esclavo que primero gritó de furia ahora gritó de felicidad y adulación, casi orgásmico en adoración. «El Señor de la Luz», gritó. «El Señor. Él viene por nosotros. Mi Señor. Señor R'hllor». La multitud estaba extasiada, rogando y suplicando y abrumada. Y todo lo que R'hllor pudo hacer fue sonreír. «Sí, ese es el boleto», dijo. Venero también cayó de rodillas. «Mi señor», suspiró. El dios se inclinó y le dio una palmadita en el hombro antes de ayudarlo a levantarse. Venero sintió que un escalofrío le recorría la espalda ante la calidez y la amabilidad de la sonrisa de su señor. «Vamos, ven y voy», gritó, envolviendo un brazo alrededor de los hombros del sumo sacerdote. «Vamos a conseguirles a ti y al resto de mis sacerdotes sus bendiciones. El tiempo no espera a nadie, ni siquiera a nosotros, los dioses». «¿De dioses?», jadeó el sacerdote, sorprendido por la amabilidad y la idea de más dioses. «¿Sí? Las cosas están a punto de volverse divertidas y quiero empezar con ventaja. Así que tenemos que empezar a repartir falnas y a entrenar a los demás». «¿Falna? No os preocupéis, os lo explicaré». R'hllor miró a los demás sacerdotes rojos, que todavía estaban aturdidos. Todos, vamos. Tenemos que irnos». Su voz los sacó de su estupor y se apresuraron a seguir al dios. R'hllor los miró antes de mirar hacia su nuevo hogar, su propio templo. Una sonrisa burlona apareció de repente, enmarcada por la oscuridad y las llamas del interior. Su estratagema había funcionado. Claro, Horario también había sido arrastrado, pero eso no importaba a largo plazo. Había sido capaz de romper las antiguas reglas de este mundo. Para finalmente alcanzar su objetivo. Para ese verdadero final con el que tanto soñaba. Es hora de empezar con el juego más importante, Heamra. Tenemos mucho que planificar. Y haz que Jon siga creciendo por mí, Loki. Pronto iré a buscarlo. XXXXXXXXX otro suspiro, mientras derramaba otro poco de su sangre sobre la espalda de su sirviente. Golda sintió con cansancio mientras se levantaba y saludaba a su nueva diosa. Era hermosa, de piel blanca como el hielo y cabello azul pálido. Pedazos de hielo azul en lugar de ojos y rasgos etéreos que parecían incapaces de dar libertad. La muerte en forma angelical. «Prepárense, mis caminantes», susurró. «Y prepárense para ganar este nuevo juego». Miró hacia el otro lado. Podía sentir el poder dentro de sus caminantes. Su hermosa piel helada y sus ojos fríos y profundos hicieron que una leve sonrisa apareciera en sus labios. «Tenemos mucho que preparar». Notas. Hola. Espero que hayas disfrutado el capítulo. No hay mucho que decir aquí. Como uno de ustedes me señaló y me olvidé la adquisición de recursos con respecto a la situación de Horario. Así que gracias por eso, Compef. Realmente lo aprecio. El comienzo de esto se abordará en el próximo capítulo y también en los próximos. Como puedes ver, también traje a R'hllor y Heamrad, los dioses del fuego y el hielo. R'hllor es muy informal y bastante amistoso, pero eso es en parte una artimaña para asegurar lealtad y cautela. Es muy parecido a cómo he interpretado que son los sacerdotes rojos. Afable y algo amistoso, pero cruel e insensible si sus objetivos están a la vista.
Luego tenemos a Geamrad, la diosa del hielo y la oposición de R'hllor. Elegí el nombre de Geam porque una búsqueda rápida en Google me dio que en gaélico o irlandés significa invierno. Teniendo en cuenta que Martín acaba de inventar el nombre de R'hllor, decidí probar suerte en lugar de intentar escribir un galimatías al azar. Si alguien sabe un poco más y quiere corregirme la traducción que elegí, háganmelo saber. Simplemente sentí que el gaélico o el irlandés encajarían bien con los otros. Ahora veis lo más grande que ha pasado por parte de Horario, una violación que se explicará más adelante. De todos modos, gracias por leer y trataré de publicar el siguiente capítulo pronto. Que tengas un buen día.